Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar por fin sobre Bitcoin y por fin con alguien que sí sabe sobre la materia y mucho. Sobre todo porque no es un fanático, se lo he dicho ya off the record. Confíen en mí. Él es ingeniero en informática por la Universidad Antonio de Nebrija. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en los mercados financieros. Como eterno estudiante en liberalismo y teoría monetaria, descubre Bitcoin ya en 2011 y pasa a ser su principal elemento de estudio con el objetivo de analizar su viabilidad como moneda para que los individuos puedan alcanzar la soberanía monetaria al margen del Estado. Señoras y señores, la persona de quien les hablo es Manuel Polavieja. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Encantado de estar aquí. Y bueno, sobre lo de saber en Bitcoin, esto es un pozo sin fondo, ese como dicen, la madriguera de conejo y la verdad es que siempre hay algo nuevo que no sabes y casi todos los días te sorprendes de algo, ¿no? Entonces, eternos estudiantes somos todos. Absolutamente, no podría ser de otra manera. Es algo sumamente complejo y no se le puede no dedicar mucho tiempo a la materia. Y sobre todo ahora, tan pertinente por cómo van las cosas, por la situación actual, la coyuntura internacional actual, sumamente complicado. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Quiero empezar por lo siguiente. Mira, eh, te propongo ir en orden, ya que conozco muy bien tu trabajo. Quiero preguntarte primero y de manera sencilla, ¿qué es la moneda fiat y cuál es el problema fundamental con la moneda fiat? Bueno, buena pregunta. La moneda fiat. Básicamente, la forma más sencilla de explicarlo para mí es que la moneda fiat es una deuda, una obligación del emisor, en este caso el Estado, y que lleva implícito el compromiso el compromiso último por parte del Estado de aceptarla para cobrar impuestos. Pero en general, yo diría cualquier deuda que se tenga con el conjunto agregado de sistema financiero, incluimos en la banca privada, la, la banca central y el propio Tesoro o Hacienda, ¿no? El fisco. En ese sentido, lo que es las leyes de curso legal o que en la escuela austriaca llamamos un poco despectivamente curso forzoso, yo creo que la parte importante ahí no es que nos obliguen a los demás a utilizar la moneda, sino que ellos mismos, el sistema se obliga a aceptarla. Eso es lo que da su carácter de obligación, ¿no? Que cuando pues tú pides un crédito y te lo dan en moneda fiat, lo tienes que devolver, no te dicen, no, usted no me dé moneda fiat, deme oro. No. Si te dijeran eso, claro, la moneda fiat no valdría nada porque el propio emisor, cuando tú se lo vas a devolver, no te lo acepta, pues que si el propio emisor ni te lo acepta ni lo reconoce como pasivo, ¿qué valor puede tener esa cosa, ¿no? Entonces, es evidente que es una obligación y sin ese carácter de obligación no podría tener valor. La mencionada escuela austriaca es definitivamente la escuela de pensamiento económico que más teoría científica ha desarrollado sobre el dinero o la moneda como institución, pues justamente en este aspecto donde no existe un pensamiento monolítico. Y creo que de todas maneras me parece bueno. Existen los defensores, por ejemplo, del patrón oro clásico, por un lado, el free banking, la libre elección de moneda, por el otro. Pero en los últimos años ha surgido la llamada escuela de la liquidez, si se la puede llamar así, que no toma posición desde las contribuciones de Mises, Hayek o Rothbard, sino desde Menger. Y lo hace porque considera, me corregirás tú, que sobre todo Mises habría cometido un error teórico. Por favor, cuéntame un poco más sobre este error. ¿De qué se trata desde tu perspectiva de la teoría de la liquidez de Menger, Fekete, Rayo? Y si pudieras en todo caso extenderte un poco sobre el problema del teorema regresivo del dinero. Bueno, a ver, yo como en cuanto al concepto de teoría de liquidez que sobre todo ha desarrollado Fekete y los que le siguen como Rayo y Keith Wiener y José Ignacio del Castillo, yo
en esa rama reconozco que no soy tan experto, ¿no? Yo, como sabes, sigo mucho y de hecho trabajo incluso un poco con él, le pido ayuda o a veces le ayudo yo lo que puedo con Carlos Bondone, y él directamente parte de Menger en el sentido de desarrollar una teoría monetaria completa desde los planteamientos que él fijó, ¿no?, en sus principios de economía política y en el origen del dinero. La diferencia con la teoría de Mises básicamente es que al final la forma en que desarrolla Mises su teoría monetaria es que acaba siendo no muy distinto a Milton Friedman, o sea, que acaba siendo un cuantitativista. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a su clasificación monetaria, si por ejemplo cogemos lo que él denomina dinero en el sentido estricto, o lo que se llama money proper, esto es dinero, coloca ahí al dinero mercancía, que es el oro o la plata, el dinero fiat, lo que él llama dinero fiat, y el dinero crédito, los tres. Incluso llega a calificar los medios fiduciarios y la moneda fiat como un bien presente, igual que el oro. Entonces, desde un punto de vista cualitativo, y eso es muy mengeriano, porque Menger es, primero, voy a ver qué cualidades tiene esta cosa, ¿vale? Y luego ya empezamos a cuantificar, pero yo antes de ponerme a contar, ¿qué es lo que estoy contando? Peras, manzanas o casas que estamos contando. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que es cualitativamente la cosa y después cuantificamos. Entonces, desde un punto de vista de Menger, las clasificaciones que hace Mises o no son cualitativas o no son lo suficientemente cualitativas. Es decir, no es lo mismo una deuda que algo que no es una deuda. No es lo mismo el oro que la moneda fiat, que como hemos hablado antes es una deuda. Ahí puede haber más discusiones, pero en lo que clasifica Mises como dinero crédito, eso es, evidentemente, eso sí que es una deuda. Y es casi decir una cosa que es la misma y la contraria, una cosa y la contraria, ¿no? Dinero y crédito al mismo tiempo. Pero entonces, porque el dinero el crédito se paga con dinero, ¿no? Y se zanja, las deudas se pagan con dinero porque el dinero es un bien presente que no es la deuda de nadie, entonces una vez lo pagas, se casa deuda con dinero, pero tenemos incluso con Mises hasta una categoría de dinero-crédito que es muy confusa, ¿no? Entonces, por ahí hay un problema. Y en cuanto al teorema de regresión de Mises, precisamente hoy saldrá publicado en el Instituto Juan de Mariana un artículo, publicaré un artículo donde el problema de Mises en este sentido, en mi opinión, es que no puso en relación el valor que aportan los intercambios, que eso es algo que Mises está de acuerdo con Menger y es lo que dice también, es que si yo intercambio A por B es porque valoro más B que A, ¿no? Por eso quiero B, ¿no? Por eso demando B. No puso en relación el valor que aporta el intercambio con los medios de cambio como herramienta para facilitar el intercambio. Es decir, ¿por qué tienen valor los medios de cambio? Porque facilitan el intercambio. ¿Por qué pagamos una comisión a un intermediario o a un broker? Porque él tiene mucha más facilidad para intercambiar, para buscar nuestros clientes y para vender nuestras mercancías o nuestros servicios. Y eso permite, eso nos aporta valor, porque el intercambio en sí mismo nos aporta valor. Y cualquier cosa que facilite el intercambio, sea un intermediario o sea un medio de pago, un medio de cambio, tiene valor ya solo por eso, porque facilita el intercambio. Es una herramienta. Si pensamos en los medios de cambio como una herramienta cualquiera que cumplen una función, que básicamente es ahorrar costes en una transacción de intercambiar, ahorrar tiempo o ahorrar desplazamientos o ahorrar lo que sea, pues ya por eso mismo tiene valor igual que cualquier otra herramienta. Con lo cual no hace falta teoría especial para la moneda ni para los medios de cambio distinta de cualquier otro bien o de cualquier otra herramienta. Tiene valor, en este caso, pues porque maximiza el valor que nosotros obtenemos de cada intercambio. Ok. Tú entonces estás retomando tu perspectiva, tu forma de ver la moneda o de estudiar el dinero
es a partir de la tradición creada por Menger y no necesariamente desde Mises. Vamos, para quienes no saben, Menger es la primera generación de economistas de la escuela austriaca y Mises es de la tercera generación. Y los estudios que se vienen haciendo desde la escuela austriaca sobre Bitcoin parten de Mises. Y la diferencia básica respecto del dinero entre Mises y Menger es que Menger es mucho más cualitativista y que Mises es mucho más cuantitativista y que por eso se asimilaría mucho más a las interpretaciones de la Escuela de Chicago y fundamentalmente de Milton Friedman sobre el dinero, que como bien sabemos no es la mejor. Ahora quiero preguntarte, en esa perspectiva, en tu forma de ver el dinero, ¿cómo podrías definir la inflación y al mismo tiempo, cómo podrías definir lo que son las burbujas de activos? Mm. Bueno, a ver, la inflación al final depende de dos cosas, de la demanda de un activo monetario concreto y de la oferta de ese activo monetario concreto, ¿no? No solo por el hecho de que crezca la oferta, necesariamente hay inflación. Como estamos viendo, por ejemplo, pues casi desde 2008, donde ha aumentado muchísimo la oferta monetaria, pero no hemos tenido inflación, por lo menos en bienes de consumo, aunque sí que es verdad que en activos financieros sí que ha habido una creciente, pero eso tiene más también que ver con los tipos de interés, es un tema un poco más complejo, ¿no? Porque si los tipos de interés bajan, evidentemente el precio de los activos financieros suben, ¿no? Pero tiene un poco que ver, efectivamente, con las dos cosas, ¿no? Con la demanda y con la oferta. Y en este caso, lo que sí que estamos viendo es que la incertidumbre y el no encontrar un poco donde los agentes colocar sus ahorros y sus inversiones, pues demandan mucha liquidez. Caso espectacular fue este pasado marzo, por poner ejemplos reales, ¿no? Cuando hubo las caídas en bolsa en los mercados financieros en general, pues hubo una huida hacia la liquidez muy grande y el Banco Central responde ante esa demanda. Todo el mundo quiere dólares, todo el mundo quiere letras a corto plazo, que son al fin y al cabo, los bienes más líquidos que hay ahora mismo, y el Banco Central pues no le queda casi otro remedio que responder. Podemos decir que a lo mejor no debería y que tendría que contenerse y que empiece una fase de liquidación para, entre comillas, romper el ciclo y que se reajuste la economía, pero verdaderamente el Banco Central es muy difícil que se atreva a hacer eso, ¿no? Al final acaba respondiendo, pues ¿qué queréis liquidez? Pues os la doy. Y es lo que está pasando, ¿no? Ahora, cuando ya empieza a haber mucha más oferta de la demanda de dinero, o ya se empieza a sospechar que el emisor pues está empezando a monetizar mucho déficit, está empezando a respaldar esa moneda nueva que emite con deuda de dudosa solvencia, pues ahí ya empezamos a tener problemas, ¿no? Y ahí podríamos tener un problema de inflación. Yo quisiera también comentar aquí, en este punto, lo que respecta al oro, porque si miramos solo la parte del crecimiento de la oferta, nunca hay que olvidar que el oro crece a un ritmo de un 2% anual. Eso, pues, en 20 o 30 años es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de 50 y de 60%. Bueno, en 20 años, si no hacemos interés compuesto, sería un 40, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la economía crece al mismo ritmo, que más o menos viene a crecer al mismo ritmo anual de un 2%, pues no se nota tanto, y si la demanda de dinero, en este caso de oro, sube al mismo ritmo que la producción mundial, pues el precio queda estable. Pero eso nos está ocultando que realmente la oferta de oro crece realmente un 2% al año. Esto es una diferencia importante en el caso de Bitcoin. Ahora pasamos a Bitcoin. Una última pregunta en materia de conceptos antes de pasar a hablar de lleno sobre Bitcoin. ¿Cómo defines o cómo puedes explicar este concepto de la liquidez y el factor cualitativo en el que tanto insiste Menger y desde el cual parte tu interpretación? A ver, básicamente
lo que define la liquidez es la posibilidad de vender un activo a precios de mercado, o sea, sin tener que bajar el precio para decir lo vendo rápido y venderlo de forma rápida sin tener que sacrificar ese precio, ¿no? Que es el grado, lo que él llama la vendibilidad de las mercancías, ¿no? Eso es lo que caracteriza que algo sea un bien líquido o no. Lo único que hay que tener en cuenta ahí que las cosas o los bienes más líquidos, y el más líquido de todos sería la moneda, es una cosa distinta a que pueda haber otros bienes que puedan ser buenos medios de cambio indirecto a más largo plazo y que no sean tan líquidos. De hecho, pues por ejemplo, ahora el oro cumple esa función. Cuando quieres hacer un intercambio a más largo plazo, que también se suele llamar depósito de valor, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es un intercambio indirecto que lo único que el plazo de tenencia del activo es más largo, ¿no? Pero con el oro lo que hacemos, creemos que es un medio de cambio a largo, aunque no sea moneda, no se utilice como dinero hoy en día, pues los que lo demandan consideran que a largo plazo va a ser un mejor medio de cambio o si quieres depósito de valor, que es lo que se dice habitualmente, ¿no? Entonces, si bien liquidez tiene que ver mucho con inmediatez, como es decir, quiero ahora mismo hacer líquido o intercambiar este activo por lo que ahora mismo necesito, eso no quiere decir que pueda haber otros medios de pago que, no siendo líquidos, puedan a lo mejor ser más adecuados según el plazo al que tú tengas pensado intercambiarlos finalmente, ¿no? Ok, hemos empezado un poco duro y no no puede ser de otra manera, porque yo creo, a mi muy humilde criterio, que la teoría monetaria es lo más duro que puede haber en ciencia económica. La interpretación teórica del dinero es sumamente compleja, así que quienes no estén entendiendo demasiado de inicio, esta breve introducción conceptual para luego hablar de Bitcoin. Manuel lo que está haciendo es brindarles a todos el herramental teórico necesario y suficiente para poder arrancar con la comprensión del Bitcoin, sobre cómo funciona, cuál es la dinámica, y no solo de Bitcoin, sino del oro, de la moneda fiat, de la que hablamos más temprano, de la inflación, de las burbujas de activos y demás. Afortunadamente, este es un video grabado, entonces la gente podrá volver de manera frecuente o simplemente adelantarse también. Pero insisto, no pueden dejar de aprovechar en todo caso porque esta es una nueva interpretación teórica sumamente interesante y que promete mucho. Ahora sí, estimado Manuel, hablemos de lleno sobre Bitcoin. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué Bitcoin no compite, como has dicho alguna vez, contra la moneda fiat, que es un medio de pago, sino que compite contra el oro y la deuda pública? ¿Puedes elaborar un poco más sobre esto? Sí, pues precisamente tiene mucho que ver con lo último que hemos hablado sobre que no necesariamente eh, los medios de intercambio, los idóneos no tienen por qué ser los más líquidos, porque dependiendo del plazo al que tú estimes finalmente deshacerte de ese medio, pues puede ser mejor uno u otro, ¿no? Pues es un poco por la misma razón que el oro ahora mismo no compite con la moneda fiat, sin embargo tiene su espacio, ¿no? Yo ahí creo que es interesante resaltar que en entornos donde no es especialmente, no hay una especial presión por parte de ningún Estado en que utilices una moneda u otra, como puede ser toda la banca offshore, lo que se llama el mercado eurodólar, ¿no? Los depósitos en dólares fuera de jurisdicción del Banco de la Reserva Federal, pues tanto en países más cercanos y con más relación política, por así decirlo, con Estados Unidos, como pues en los países europeos, a otros países pues un poco que van a su propio interés, a su bola, como se suele decir, en paraísos fiscales y demás, pues esos bancos allí no se les ocurre emitir instrumentos denominados en dólares, en oro. Lo hacen en dólares. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que la gente demanda y ellos no tienen ninguna obligación, ni en el comercio internacional hay una especial, ¿no? Pues podrían elegir la que quisieran, ¿no? Y realmente no hay
una demanda de eso. O en España es muy típico que la gente que quiera a lo mejor conservar su patrimonio, pues no demanda oro. Aquí se demandan inmuebles. En muchos otros países es un poco lo mismo. Otros suelen ser más acciones o títulos de bonos, ya sean del Estado o emitidos privados. No hay especialmente, la hay, o sea, hay una demanda de oro, pero no es una cosa que digamos, es que todo el mundo corre a vender los euros o los dólares por oro, ¿no? Hay gente que prefiere otros activos, ¿no? Entonces, al final, Bitcoin no compite en principio, con las monedas fiat por esa misma razón. En primer lugar, porque ahora mismo la realidad, y esto es así, los costes de utilizar Bitcoin al corto plazo, los simples costes de cuando tú envías una transacción de Bitcoin tiene un pequeñito coste, pero que para una transacción, sobre todo pequeña y en un corto plazo de tiempo, es caro. Tenemos que pagar, pues, por ejemplo, por cada transacción 20 centavos o 50 centavos, tanto a la ida como a la vuelta, pues eso para una transacción pequeña es caro y yo creo que es más que evidente que la moneda fiat es más barata para eso, ¿no? Es decir, si tú vas a tener, te llega la nómina el día 1 del mes y sabes que en 5 días te lo vas a gastar todo, como desgraciadamente a la mayoría de la gente le pasa, entre que pagas la hipoteca, el colegio de los niños, etcétera, etcétera, ya pues te queda muy poquito para ahorrar y lo que te gastas en esos 5 días, pues realmente no pierde valor, porque la moneda fiat pierde valor, es verdad, a largo plazo, pero en 5 días no pierde valor. Y el coste de transacción es muy barato. Comparado, por ejemplo, con Bitcoin, que hasta que no salgan soluciones que son prometedoras, como Lightning Network, que ahí sí que el coste sería ínfimo, prácticamente insignificante, para lo que son pagos a corto plazo, hoy por hoy es un instrumento caro. Ahora, cuando ya lo que queremos es hacer a un plazo más largo, esos 20 céntimos o 50 céntimos pues pierden muchísima relevancia, ya se diluyen en muchísimo más tiempo, entonces por así los amortizan mejor y ahí es donde Bitcoin empieza a ser más competitivo. Es lo mismo que le pasa al oro. El oro, si tú te vas a comprar ahora al mercado, es verdad que si a lo mejor el oro fuese moneda, esos costes de transacción serían infinitamente menores, ¿no? Pero si tú vas ahora, pues te cuesta un 2 un 3% de la compra, ¿no? Entonces eso, como lo estés comprando y vendiendo de un día para otro, eso es una ruina. Entonces, a más largo plazo, ese 2 o 3% pues no importa tanto, ¿no? Pues a Bitcoin le pasa lo mismo. Entonces, por un lado, a nivel de costes, de momento, yo creo que no es competitiva, salvo que se desarrollen otras soluciones, de momento no es competitiva. Y luego además tiene un riesgo de que el Estado en cualquier momento sí que puede imponer fácilmente costes de transacción o incluso prohibir pues, que en Amazon no se pague con Bitcoin, de forma que pues, tampoco sea más útil más allá de para pagos en negro o en mercados grises. Con lo cual, por ahí, por el lado de ser moneda, moneda entendida como medio de pago o como activo más líquido, de momento lo tiene complicado. Ahora bien, yo también digo, no creo que eso sea lo que verdaderamente aporta más valor a un activo. Tenemos el caso de monedas muy inflacionarias que se utilizan como medio de pago y nadie las quiere, ¿no? Pues en el caso de Argentina, lo que hace la gente es gastar los pesos y acumular los dólares, ¿no? El peso es medio de pago habitual, el dólar no. Pues un poco lo mismo con el oro, si lo comparamos en cualquier otro país, pues mucha gente prefiere tener oro o otros activos más que conservan mejor el valor, como los inmuebles, a tener los dólares, y los dólares o los euros y son medio de pago. O sea, ser medio de pago no, en mi opinión, es que además si lo piensas, el medio de pago es algo que tú quieres vender, porque cuando tú estás pagando con algo, estás vendiendo ese algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo valioso? ¿Lo que quieres vender o lo que te quieres quedar? ¿No? La famosa ley de Gresham, pues lo que te quieres quedar, ¿no? Entonces, lo que te quieres quedar necesitas que tenga no cualidades de gran liquidez, sino cualidades de conservar el valor a largo plazo, que es lo que
mi amigo Fernando Nieto llama lo que es la fricción de un medio de cambio, ¿no? Tienes la fricción a corto plazo, que son los costes de transacción, estos 20 céntimos que hablábamos de Bitcoin por transacción, o si lo queremos, cuando en la época del oro, pues mirar, pesarlo. Cuando lo tienes, tienes que ver, verificarlo, ese coste, ese tiempo que te lleva a verificarlo, eso es un coste de transacción, ¿no? Y luego tenemos, esos no influyen tanto en el tiempo, sino es un coste en el momento, en el instante de transaccionar. Pero luego tenemos los costes que sí que tienen un impacto a cuanto más tiempo conserves el activo. Son el cost of carry, ¿no? El coste de almacenarlo o de atesorarlo, mejor dicho, mejor atesorar, pues que es el de asegurarlo, el de almacenamiento, el coste de inflación, el riesgo de que te lo puedan impagar si se trata de un activo financiero, pues un montón de gastos que con el tiempo pueden ser muy onerosos. Entonces, hay medios de cambio o activos que tienen menores costes a largo plazo y además estamos costes, entre comillas, objetivos, ¿no? O sea, son costes que la cosa va a tener sí o sí, pues cuanto menos costes tenga a largo plazo, pues más óptimo es para atesorar. ¿Cuál es el elemento fundamental, crees tú, que hace de Bitcoin algo tan revolucionario? Te he escuchado hablar, por ejemplo, de control físico, propiedad privada, sustitución de leyes por software y demás. ¿Puedes elaborar también un poco sobre esto? Pues para mí lo más importante es lo que acabas de decir, la sustitución de leyes por software. Esto es muy de la filosofía cypherpunk y que en el creador de BitGold, que es el antecesor inmediato de Bitcoin, o sea, casi se podría decir con toda seguridad que es el mismo código fuente, ¿no? El mismo programa que se modificó un poco, se le introdujo alguna modificación, pues, básicamente fue el famoso Proof of Work, la prueba de trabajo, que fue lo que ya cerró el círculo para que funcionara, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el creador de BitGold, que es Nick Szabo, es un estudioso del dinero. Yo a todo el mundo le recomiendo que lea su blog porque es un tesoro. Lo vamos a poner en las descripciones. Es un tesoro, Enumerate, Enumerate se llama algo así, luego lo ponemos. Lo pones, ¿no? Él se dedicó durante muchísimos años a estudiar los medios de cambio, el dinero, y analizar por qué unos son más seguros que otros. Un estudio antropológico muy detallado, muy interesante. Y él era licenciado en Ciencias de la Computación y en Derecho, porque a él lo que le interesaba, lo que él buscaba, que es algo muy cypherpunk, de qué manera, por lo menos en parte, porque eso no se puede hacer para todo, pero de qué manera en parte se podía sustituir las leyes por software. Y eso en el diseño de BitGold es una cosa fundamental, es decir, hasta qué punto, en este caso la ley de propiedad privada, se puede prescindir de ella para poder diseñar un sistema que no tenga que depender oye, que este oro que tú tienes custodiado es mío y hacer valer tu derecho. Por una razón muy importante también, porque como el Estado tiene el monopolio de las leyes, que sabemos que no son leyes, sino que son en realidad decretos o mandatos que se inventa el Estado muchas veces a capricho, pero la realidad es que es la que es y que ellos tienen el monopolio de dictar y modificar leyes, con lo cual estaríamos, si al final depende de la ley, estamos a su merced. Entonces, una forma de evitarlo, y este sueño de Hayek, ¿no?, de buscar un atajo que no puedan parar, pues no puede depender de la ley. No puede depender de una ley que el Estado pueda modificar o cambiar. Entonces, en el caso de Bitcoin, la posesión de Bitcoin depende del conocimiento de una clave. Ya está. O tienes la clave o no la tienes. Si la tienes es tuya, y si no la tienes no hay nombre, no hay... si tienes la clave, pues es un activo al portador, que lo tienes tú, y
y no hay más que decir, ¿no? En ese sentido. O sea, con eso ya es suficiente para asegurarte la propiedad. Muy antiguamente, primitivamente, el equivalente ese era el control físico de la cosa. Pero claro, una moneda que dependa de que la tengas tú físicamente y que le tengas que pagar a un señor a 1000 kilómetros de distancia, se la tengas que llevar físicamente hasta allí, pues eso hoy en día, pues en una economía a lo mejor, en una tribu, pues hacer intercambios con la tribu de al lado en oro o en algo físico, pues, hombre, pues tiene su coste, pero bueno, se puede hacer. Pero hoy en día, en una economía moderna, pues el control físico es inviable. O sea, hacerlo todo físicamente es inviable. Por eso el oro, prácticamente desde que se inventa el telégrafo, el oro físico es una moneda terriblemente cara y por eso enseguida se utiliza lo que es las anotaciones en cuenta de oro, pues que los bancos muy ágilmente dicen, no, pues yo te pago a ti, tú me pagas a mí, y luego a lo mejor cada X tiempo hacemos una liquidación, pero la mayoría de las transacciones son a distancia, ¿no? Es la forma más barata de hacerlas, y no el coste en hacer todas las transferencias no tendría ningún sentido, ¿no? En una economía moderna. Y básicamente lo que hace Bitcoin es no necesitar de las leyes, es decir, porque cuando tú quieres hacer transferencias de oro de una forma digital, no te queda más remedio que entregar tu oro a un depositario para que él pueda hacer esas transferencias. Con lo cual ya no tengo el oro físico, ya tengo el control físico, ya tengo un derecho y un derecho sobre ese oro, o sea, es decir, el custodio tiene una deuda conmigo y eso depende de las leyes. Y entonces ahí ya tenemos el problema. Bitcoin lo que hace es saltarse eso, es decir, no necesito de la ley para poder hacer transferirla a distancia, ¿no? Para que sea una moneda o no moneda, un activo de medio si queremos, de reserva a más largo plazo, pero sin necesidad de tener que recurrir a la ley. Ok, sustituye leyes por software. Ok, veo que Bitcoin es dinero propiamente, pero al mismo tiempo también veo que resulta ser un enorme desafío, como habías dicho un poco más temprano, para el sistema bancario y financiero internacional, al menos como lo conocemos. ¿Es Mm. esto así o estoy exagerando? Bueno, eh, a ver, es un candidato a dinero, pero por lo que hemos dicho antes, como no, sus costes de transacción de momento son elevados, eh, no es el activo, lo que diría Menger, el activo más líquido o más fácilmente vendible. Yo creo que de momento la moneda fiat en este aspecto es superior, con lo cual yo no lo califico, yo todavía creo que no se puede calificar como moneda o como dinero, sino como activo de reserva, como un buen medio de cambio a más largo plazo, o como un candidato a serlo, porque luego hablaremos de problemas y también hay problemas para eso. O sea, hay Está claramente en un, problemas. está en un ¿Perdón? proceso de dineración, si se lo puede Sí, llamar de alguna forma. está en un proceso de convertirse en activo de reserva. Y la parte de convertirse en moneda, puede ser, pero yo todavía la veo más lejos, incluso. Por lo que hablamos, que tiene unos costes de transacción elevados y aunque técnicamente se pudiera abaratar mucho, el Estado siempre puede ponerle palos en las ruedas. Eso, me imagino que si al final sus únicos costes son el Estado poniendo palos en las ruedas, eso tiene un recorrido limitado porque el Estado tiene mucho poder, pero al final ahí se tendría que rendir, ¿no? Pero de hecho es que técnicamente es que los tiene. O sea, ahora no hace falta que el Estado la prohíba o le ponga tasas o tal, ya los tiene como medio de pago del día a día, ¿no? Eh, entonces, teniendo esto en cuenta, el desafío, en mi opinión, y que quizá esto sea casi peor que ser un desafío para la moneda fiat, es un desafío para la deuda pública. Porque lo que sí que utilizamos muchísimo, los fondos de pensiones y la banca, al final la banca respalda nuestras cuentas corrientes con deuda pública en su activo, ¿no? En gran medida. Entonces, con el afán que tienen los estados y especialmente, ya no solo en los últimos 40 años, sino ya
es que esto es exponencial. O sea, en un año son capaces de emitir tanta deuda como a veces emitían en 10 años, ¿no? Entonces, el activo por excelencia, donde está el mayor volumen, con muchísima diferencia, como activo de reserva de valor, es la deuda pública, sobre todo la deuda pública a más corto plazo, ¿no? Entonces, presentar batalla a eso, presentar batalla a la principal. Es verdad que la moneda fiat también sirve al Estado para financiarse, ¿no? Pero eso está como un poco más escondido, es como que, ¿no? No, pero esto es dinero y entonces los estados ahí como que nos medio engañan y parece que no es una deuda, ¿no? Y que es un servicio que nos prestan, no, pero ellos sí financian con la moneda fiat. Pero lo que sí es evidente, y eso no se esconde nadie, es que la deuda pública es una forma de financiación del Estado. Y entonces, presentar batalla ahí, pues eso tiene mucha tela. Yo creo que es casi una batalla más ambiciosa o que los estados pueden ver como más, oye, esto que no me lo toquen, ¿no? Yo creo que de entrada quizá la competencia es más con el oro, ¿sí? Que es un activo de reserva que tiene mucha menor demanda y mucha menor capitalización de mercado, por así decirlo. Si juntamos todo el oro que hay y multiplicamos por su precio por onza, el volumen es menor que la deuda pública, sobre todo si juntamos la deuda pública de todos los países, ¿no? Bitcoin, comparado con todo eso y comparado con el oro, es minúsculo, o sea, es una cosa pequeñísima, ¿no? Todavía tiene una demanda, vamos, ínfima, ¿no? Si sumamos todo el valor de todos los Bitcoin que hay en circulación. Entonces, el reto no me acuerdo qué palabra has dicho, yo creo que para los estados es sobre todo que pudiera ser una alternativa a la deuda pública, que todavía está tan enormemente lejos de eso que yo creo que ni se plantean que pueda ser una amenaza ahí. Se lo plantean como moneda porque es un poco el relato que ha habido, y además, incluso dentro del mundo de Bitcoin, al principio muchos creíamos que era esa, que nos centramos en su capacidad, o sea, en su función como moneda, como medio de pago, y muchos hemos ido dando cuenta de que no van tanto por ahí los tiros. De hecho, la famosa división que hubo de Bitcoin hace 2 años y pico, entre Bitcoin y Bitcoin Cash, los que apoyaron la división Bitcoin Cash era porque creían que Bitcoin debería de servir como medio de pago. Básicamente esa otra versión de Bitcoin lo que admite es más cantidad de transacciones por segundo para que pueda hacer muchos pagos, ¿no? Pues como Visa y esas cosas. Y la realidad es que hoy, o sea, partiendo del mismo punto, Bitcoin Cash hoy no llega ni a un 2% de lo que vale Bitcoin. Entonces, el mercado, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Un activo que me sirva como medio de pago o un activo que me sirva más como de reserva a largo plazo? El mercado, de momento, lo que está diciendo claramente es que lo que demanda de Bitcoin es un activo de reserva. Y además tiene sentido, ¿por qué? Porque cuando sale Bitcoin en 2009, monedas baratas, ya teníamos la moneda fiat y ahora ya que hay estas cosas de pagar por el móvil y por el Bizum, pues esos verdaderamente son una maravilla. Que luego tú no quieres tener tus oros en fiat, pues compras acciones, compras Apple o compras oro o compras lo que tú quieras, pero lo que es para esos 5 días en los que te gastas tú la mayoría de tus ingresos a principio de mes, pues es que esos 5 días, seamos francos, a la gente le da igual, no, esos 5 días la moneda no pierde, la moneda fiat no pierde valor, entonces para eso pues es muy barata, es muy funcional, es muy conveniente. Bueno, te decía que competía con la banca tradicional como la conocemos hoy en día alrededor del mundo porque Bitcoin es más un registro de propiedad y no un registro contable como el de un banco. Es decir, siguiendo tus palabras y de acuerdo a lo que has dicho en muchos artículos, que es muy distinto porque la moneda emitida por un banco es una deuda, un contrato, una obligación que tiene riesgo de contrapartida, como muy bien habías dicho anteriormente. Bitcoin no es ningún contrato ni la obligación de nadie al mismo tiempo. Es un activo en sí mismo y el desafío es que termine convirtiéndose
al mismo tiempo en un activo de reserva de valor. Pero sigamos con esta idea. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con otras criptomonedas que han ido naciendo y al mismo tiempo muriendo, vamos, que han sido miles conforme ha ido pasando el tiempo y sobre todo desde 2011, que fue cuando encontraste o descubriste Bitcoin? ¿Cuál es la diferencia con el resto de criptomonedas? Bien. Bueno, pues la diferencia de Bitcoin con otras criptomonedas, podemos hacer tres grupos. Las criptomonedas que pretenden ser medios de cambio o moneda, ya sea más o menos plazo. Las que pretenden ser, por así decirlo, una especie de web 3.0 o básicamente pues que tú puedas utilizarlas, que sea más un servicio para hacer aplicación, para que funcionen allí aplicaciones, ¿no? Como si fuera esto que tiene Amazon, que son los Amazon Web Services, que tú eh, alquilas, por así decirlo, un ordenador, un trozo de un ordenador para poner ahí tu aplicación en la web y que funcione y tal, ¿no? Pero en ese caso Amazon es centralizado, pues lo que prometen estas otras como principalmente Ethereum, que es la segunda, o EOS, Tezos, hay muchas, Cardano, es pues ser mucho más allá que simplemente un EDO, sino algo que te proporciona pues distintas utilidades y servicios, ¿no? Y luego están otras que son prácticamente como las acciones que cotizan en bolsa, pues es un proyecto, pues por ejemplo, en lo más fácil, los que son las casas de cambio de criptomonedas como Binance y como Bitfinex y tal, pues que emiten un token que sirve para ahí pagar las comisiones y eso es como una especie de pues estas cosas que hay en las ferias de los pueblos donde compras los tokens para montar en los cacharritos, ¿no? Pero que lo utilizan para financiarse, ¿no? Con lo cual es un híbrido entre una moneda y una acción. Entonces, básicamente, su valor depende de lo bien que vaya ese negocio. Son básicamente como una acción de Apple, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son un animal totalmente distinto que, bueno, pues que no deja de ser casi lo mismo que tenemos en los mercados financieros con las acciones que cotizan en bolsa. La única diferencia es que son acciones al portador digitales, que tú las puedes coger y esto no lo puedes hacer tú en tu banco, ¿no? Es decir, ¿no? Mis acciones de Apple o del Banco Santander, dámelas que las quiero tener guardar yo. Eso no se puede hacerlo. Te las puedes llevar a distintos sitios, pero no te las puedes quedar tú, no son al portador. Estas sí serían al portador. Pero bueno, eso es una diferencia que tampoco, para este caso, no es muy relevante. Las otras, las segundas de las que he hablado, que son las que prometen más servicios, bueno, son una cosa distinta a Bitcoin. Yo creo que no son una competencia y yo tengo dudas de que realmente puedan ser eficaces para lo que pretenden, ¿no? Eso quizás sería un poco de extenderme y irnos un poco del tema, porque ya no estaríamos hablando de dinero, sino que estaríamos hablando de otro tipo de funcionalidad, pero yo creo que es dudoso, porque por así decirlo muy rápidamente, es que qué sentido tiene que un servicio web, el que sea, tenga que hacer una transacción y la tenga que verificar absolutamente todo el mundo. Pues no sé yo. Está claro que para una moneda, como es el caso de Bitcoin, pues todo el mundo tiene que saber que si yo te la he transferido a ti, pues todo el mundo tiene que verificarlo y ahí sí que no es que sea importante, es que es crucial. Pero para otro tipo de cosas, que todos los cálculos y todo se tenga que hacer y ser verificado por todo el mundo, yo creo que es demasiado caro. Yo tengo mis dudas, pero bueno, ahí están y ahí se verá si realmente esa idea prospera o no, pero son cosas distintas. Y luego las demás, las que son monedas, pues las diferencias que hay, pues unas son más anónimas, eso tiene sentido, como es el caso de Monero, por ejemplo. Son más anónimas que Bitcoin, aunque lo hacen a costa de que sea más difícil verificar todas las transacciones, lógicamente, ¿no? Porque al ser anónima la transacción es mucho más oscura. Y eso tiene un problema que si, por ejemplo, hay alguien de alguna forma consigue emitir más unidades, pues tendríamos un problema de inflación, ¿no? O, mejor dicho, un problema de oferta.
Y eso en Bitcoin sería, vamos, trágico, ¿no? Entonces, al final siempre hay que sacrificar o sea, no hay una solución, es difícil tener una solución perfecta. O sea, si quieres más anonimato, estás comprometiendo la posibilidad de auditar todo lo que es la oferta y las transacciones, ¿no? Porque Bitcoin, su premisa fundamental es que para que realmente no dependas de un tercero y no estemos otra vez recurriendo al tema de confianza, leyes, etcétera, es que tú mismo lo puedas, o sea, que cualquiera a un coste muy razonable pueda verificarlo todo. Y con verificarlo todo me estoy refiriendo a verificar todas las transacciones desde 2009 hasta hoy. Que si no tienes por qué verificarlas, pero que si quisieras hacerlo, lo podrías hacer a un coste razonable para cualquier ciudadano con unos recursos limitados, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, las monedas anónimas sacrifican un poco esa parte de poder comprobar. Entonces, tienen ese problema. Y luego, el otro tipo de transacción que hay es la que quieren hacer muchas transacciones por segundo porque quieren ser dinero. Y ahí también hacen lo mismo. Si hay muchas transacciones por segundo, no todo el mundo tiene recursos para verificarlas. Tienes que tener un centro de proceso de datos, pues si por ejemplo, tenemos una moneda que es capaz de procesar las mismas transacciones que Visa, cualquiera que quiera verificar y que no se ha hecho trampa, tiene que tener unos medios muy similares a los de Visa. Eso es imposible que todo el mundo lo tenga. Con lo cual, no quedaría más remedio que al final unos pocos nodos sean los que comprueben las transacciones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Para ese viaje no hacen falta tantas alforjas, para eso ya tenemos la moneda fiat. Tenemos a unos cuantos bancos que son los que controlan y los que emiten la moneda, pues para eso nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces, ahí está un poco el problema. De momento parece que claramente, me puedo equivocar, ¿no? Pero que el mercado, lo que es medio de pago no lo está demandando, y yo creo que es lógico. ¿Por qué? Pues porque eso ya lo teníamos. O sea, ya el confiar en terceros ya es una cosa que teníamos. Ok, hablemos ahora un poco de coyunturas, un terreno un poquito más espinoso. El precio de Bitcoin superó los $20,000 en 2018. Luego cayó hasta los 3,300 aproximadamente, tan pronto como en 2019. Y ahora en 2020 ha vuelto a superar los 15,000. Vamos, y además que sigue subiendo. Mi pregunta es, ¿por qué no alcanzó, por decirte algo, los 40,000 en abril de 2020, cuando la Reserva Federal expandió su balance como nunca antes en la historia, es decir, la moneda fiat? Pero además, ¿por qué no cayó incluso por debajo de los 3,300 cuando el oro superó máximos históricos de 2,000 hace un par de meses nada más, en 2020? O déjame replantear la pregunta. ¿Cómo calculas tú, si es que es posible en todo caso, el valor objetivo de Bitcoin? Si es que además se lo puede llamar así, valor objetivo. ¿Cómo calculas tú o cómo se podría calcular el valor objetivo de Bitcoin? Bueno, a ver, ahí estamos hablando de la volatilidad, que es ahora mismo el coste más importante que tiene Bitcoin con respecto a sus competidores alternativas, como es el oro o la deuda pública. En eso Bitcoin, o sea, la volatilidad es como una bendición y un problemón para Bitcoin. ¿Por qué? Porque si pretende ser activo de reserva, con esa volatilidad, pues, ¿quién se va a atrever, no? O sea, ahora mismo, de momento, si miramos objetivamente Bitcoin en sus cualidades, siendo muy menguerianos, pues dices, bueno, pues la oferta son 21 millones, la cantidad son 21 millones. Hay muchas razones para pensar, no me voy a extender en eso, que eso no va a cambiar. No tiene coste de contrapartida porque los custodias tú mismo y no hay un riesgo de contrapartida. Y, bueno, parece que objetivamente es un buen activo de reserva, pero en cuanto a sus cualidades, pero claro, luego tienes el precio de mercado y si resulta que he comprado 20.000 y cuando necesito vender esta 3.000, pues menuda gracia activo de reserva, ¿no? De momento, yo considero que por sus cualidades, podría ser un muy buen activo de reserva, pero ahora mismo es un pésimo activo de reserva con la volatilidad que tiene, salvo que lo que estés pensando es que lo sea en el futuro y entonces lo que estás haciendo es una inversión con mucho riesgo
de cara a que en el futuro sea un activo de reserva. Pero como inversión tiene muchísimo riesgo, que es el riesgo de esta volatilidad. ¿A qué se debe esta volatilidad y por qué a veces el precio llega a 20.000 o no llega a 40.000 o se detiene en 3.000 o va más abajo? Pues porque en el fondo el mercado está testeando a ver hasta qué punto esas cualidades que se supone que promete son reales o no. Y son de verdad. Y de repente mañana no va a encontrar nadie un problema y tal. Entonces, y luego aparte, también discernir si esas cualidades como activo de reserva a largo plazo, con las cantidades de discusiones que tienen hasta los economistas que más saben de teoría monetaria, pues nadie se pone de acuerdo, pues es un tema muy complicado, que el mercado el mercado lo va testeando en el fondo por prueba y error. En el fondo esto nadie lo sabe, ¿no? Con lo cual, para mí, toda esta volatilidad no es producto más que el mercado intentando descubrir, intentando poner a prueba cuáles son las cualidades de Bitcoin. Si son verdaderas, entonces cuando el precio baja, pues ahí se tendrán que mojar y salir a comprar los que verdaderamente dicen, no, pues esto yo creo que al final va a ser un activo de reserva, esto está regalado, ahí salgo a comprar, y esos serían los value investors que llegarían a decir, bueno, pero es que este precio está regalado, ¿no? Porque yo creo que al final el valor objetivo, entre comillas, vamos a poner muy entre comillas, estamos hablando aquí del valor objetivo en términos financieros, ya sabemos que el valor Por objetivo no supuesto. existe, pero bueno, hablamos en el servicio que puede dar, por así decirlo, Bitcoin, al final es mucho más valioso que esos $3.000 que pudo cotizar en ese momento, con lo cual pues entrarían a comprar esos value investors diciendo que, bueno, es que el servicio que yo creo que va a dar en un futuro es muy superior a estos 3.000, ¿no? ¿Cómo se puede calcular? Pues es muy difícil porque, claro, la incertidumbre es grandísima. Incluso hay hasta la posibilidad, para mí muy remota, pero ¿por qué no? Pero sería estúpido negar que pudiera aparecer otra moneda con unas características. Es complicado porque lo más sencillo de Bitcoin es su política monetaria, entre comillas, que es más simple que el mecanismo de un chupete, ¿no? Son 21 millones de unidades y ya está, es que no hay nada más. Entonces, eso es una política monetaria que encoja la masa monetaria, pues eso tiene sus complicaciones también. No lo sé. Es difícil pensar que alguna lo podría desbancar, y si quieres entramos en eso, en por qué es difícil, pero no sé, no puedes descartarlo totalmente. Entonces, eso también le mete mucha incertidumbre al precio. A ver, yo creo que es difícil desbancar porque es tan simple. La propuesta de Bitcoin en cuanto a teoría a política monetaria es tan simple como el sistema decimal para contar. ¿Por qué utilizamos el sistema decimal? Pues porque tenemos 10 dedos. Y una vez que alguien llega y dice, pues vamos a hacer el sistema decimal, ¿cómo mejoras eso? Es muy complicado. Sí que es verdad que luego se inventó el sistema binario, que es mejor para los ordenadores, porque los ordenadores entienden mejor encendido apagado, ¿no? Y entonces ellos lo de los 10 dedos les da igual. Pero eso no descarta. Pero es otro uso distinto. Es otro uso distinto. Para nosotros, para contar, nos es más cómodo el sistema decimal. Y dices, pues, ahora vamos a poner el sistema un decimal y vamos a añadir un numeral más, ¿no? El numeral 11. Y nos inventamos un... Pero, ¿y qué? O sea, ¿qué aporta? Nada más que complicaciones, ¿no? O sea, primero no nos entenderíamos y no tendría ninguna utilidad. Entonces, a mí lo único que se me puede ocurrir es una política monetaria decreciente, es decir, que se vayan quemando, pues, por ejemplo, para pagar las transacciones, que en vez de que se las lleve el minero, pues que se quemen y se pierdan, o que la mitad se pierda, mitad para a los mineros y mitad que se pierda, entonces se va disminuyendo la cantidad. Pero eso sería complicado porque también entonces el minero tiene menos incentivo para validar transacciones y esa parte es importante, ¿no? Le estás quitando un incentivo o si decides que se eliminan por lotería, oye, y si me toca a mí la lotería de que se me tienen que eliminar un 1% de mí, pues no me hacen, nadie no la van a querer demandar, ¿no? O sea, si yo sé
que a mí me va a tocar que me quiten una parte de lo mío, y si se lo quitamos a todos por igual, pues es como si no quitaras nada. Porque aquí lo importante es la parte del pastel que tiene. Entonces, no, pues cada vez hay un 1% menos y a todos los saldos se descuenta un 1%. Pues hacer eso o no hacerlo es exactamente lo mismo. Ya. Porque sigues teniendo la misma parte del pastel. Tienes menos unidades, pero van a valer lo mismo, porque el valor del mercado va a ser lo mismo, no importa. Entonces, es complicado que surja una alternativa. Pero yo creo que parte de la volatilidad se debe a que el mercado pues todavía descuenta la posibilidad de que eso ocurra. Hubo una moneda que se llama Green, que era técnicamente muy prometedora, pero claro, le hicieron una política monetaria tan expansiva que claro, dicen, pues, sí, técnicamente está muy bien porque es más anónima que Bitcoin, sin comprometer la oferta, tenía un diseño un poco más ágil, pero hicieron una política de los creadores de inflación permanente. Y dicen, bueno, ¿yo para qué quiero atesorar eso comparado con Bitcoin? Entonces, pues, es complicado que haya Mm. una... Manuel, yo no puedo preguntarte, obviamente, y además, sobre todo por lo que acabas de explicar, ¿cuándo crees que podría Bitcoin terminar consolidándose como activo de reserva de valor? Ni mucho menos qué precio podría alcanzar en ese entonces. Obviamente. Pero lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿dónde ves tú Bitcoin a, por decir algo, 5 años vista, 10 años vista? Bueno, yo, yo personalmente, la razón por la que me interesó Bitcoin tiene más que ver con el tema todo el tema de teoría monetaria y también una cuestión llámalo de valores, ¿no? De libertad, ¿no? Para mí lo más interesante de Bitcoin es lo que hemos hablado antes de una alternativa a las leyes y por tanto una alternativa al Estado. Eh, entonces a mí me interesa más como elemento de libertad que como activo de inversión. Sí que es verdad que en el proceso de que se convierta en una reserva de valor y deje de ser volátil, pues evidentemente, como hablábamos antes, esto es un proceso de mercado muy complejo de prueba y error y es impensable que el día que se inventa Bitcoin, uy, qué buena reserva de valor, y automáticamente ese día llega a un precio elevadísimo y se estabilice ahí para siempre y ya está, ¿no? Es un proceso muy complejo que tiene sus idas y sus venidas, como estamos viendo. Entonces, evidentemente sí que es verdad que para que al final sea de reserva de valor tiene que tener una capitalización de mercado muy elevada, porque necesita que haya mucha demanda alrededor del activo, ¿no? Con un market cap tan pequeño, pues es muy difícil que sea de reserva de valor. Entonces, yo no tengo ni... Es que al final no lo sé porque, o sea, eso no lo sabe nadie si va a llegar a serlo, ¿no? Pero si lo llegara a ser, pues como mínimo tendría que tener una capitalización similar a la del oro, ¿no? La capitalización total. Ahora, al final todo depende de que primero, objetivamente tenga las cualidades para serlo y luego puede pasar que esas cualidades las tenga, pero que el mercado pues no las valore. Es decir, pues, o sea, ¿cuántas veces decimos, no, la privacidad es importante, pero cuántas veces vendemos nuestra privacidad a Google, a tal, igual, y no nos importa? O compramos deuda pública sabiendo que, bueno, pues que al final un día se acabará impagando, o permitimos que pagamos las cotizaciones de la seguridad social sabiendo que al final no nos van a pagar en la pensión. Pues al final el mercado hay veces que tira por la calle de en medio, ¿no? Que coge alternativas más que están más a mano y que, bueno, pues puede resultar eso, que al final el, el mercado pues o no lo valore lo suficiente o no se dé cuenta o no se dé cuenta lo dudo, ¿no? Al final el mercado todo lo encuentra, ¿no? Pero que, bueno, pues que no lo valore como, pues, de una forma a lo mejor más residual, ¿no? Para ciertas transacciones o para ciertos mercados grises, mercados negros. Es una posibilidad, es una posibilidad. Yo, de todas formas, lo que sí creo
es que si finalmente el mercado decide que tiene las cualidades para ser un buen activo de reserva, pues tendría que llegar a un torno como mínimo una capitalización similar a la del oro. Pero Ya. eso depende del mercado. Manuel, quiero hacerte una última pregunta. Tú eres el experto. Dime qué estamos dejando en el tintero que sea importante para destacar sobre Bitcoin. Y en todo caso, podemos cerrar con esta última pregunta también. ¿Qué le sugieres a la gente antes de ponerse a pensar siquiera en invertir en Bitcoin? Bueno, pues lo más importante es que la estudien. O sea, el que decida invertir en Bitcoin es una inversión extremadamente arriesgada. Eh, por poner el caso, incluso imaginando que Bitcoin llegara a ser un activo de reserva ampliamente demandado, el proceso hasta que llegue allí va a ser sí o sí muy volátil, no va a ser distinto a lo que hemos estado viendo. Eh, y para enfrentarse a que en un momento dado la inversión que alguien puede hacer ahí pierda el 70 o el 80% de su valor, pues para eso tienes que tener muy claro lo que llevas entre manos, ¿no? Yo particularmente pienso que mm, estas caídas del 70%, eso no ha acabado, o sea, eso va a seguir pasando. Eh, Quizá a lo mejor un poquito más suave cada vez que pase. Todo esto es un poco en el supuesto, y es un supuesto de que acabe llegando a ser esto un activo de reserva, que podría no llegar. Pero si llega eso, el proceso, yo estoy convencido de que va a ser así, va a ser muy volátil. Y en ese proceso, alguien que no tenga muy claro el por qué y hasta dónde quiere llegar con esa inversión, es muy fácil pues que acabe vendiendo, comprando mal comprando, mal vendiendo y perdiendo dinero. Entonces, lo importante es conocerlo, estudiarlo, y de ahí ya saldrá lo que cada uno quiera arriesgar, invertir o incluso a lo mejor no invertir nada. Yo eso es lo que recomiendo a todo el mundo que lo estudie bien y que antes de meter ni un solo céntimo sepa sepa lo que tiene entre manos, porque la volatilidad que tiene Bitcoin es una cosa, yo por mi experiencia en los mercados financieros, es casi el activo más difícil de invertir que te puedas imaginar. Me imagino. ¿Alguna lectura por casualidad o seguir algún experto como tú en la materia? Por ejemplo, anoche estaba viendo una entrevista de Jeffrey Gundlach con Raúl Pal y Jeffrey Gundlach decía, a mí no me gusta nada Bitcoin. Y en cambio el otro decía, a mí me encanta Bitcoin. Es decir, dos grandes pesos pesados del mundo de la inversión global hablando de manera contrapuesta sobre Bitcoin. A mí, en todo caso, me gustaría sugerir seguir a los más grandes como ellos dos, por ejemplo. Pero ¿qué sugerirías tú? Pues yo sugeriría empezar pues por quien creó básicamente las bases de Bitcoin, que fue BitGold. Casi se puede decir que fue el creador, si no pues indirecto, de Bitcoin, es Nick Szabo. Requiere esforzarse y concentrarse porque son trabajos que son técnicos, no, pero sí que son profundos. Yo recomendaría empezar por ahí. Quizás sea una lectura un poco dura, ¿no? Pero quizás es mucho más fácil de leer porque la verdad es que tenía una forma de escribir fantástica a Menger, ¿no? En Principios de Economía Política, porque pone ejemplos todo el tiempo, ejemplos que todo el mundo puede asimilar. Sé que son cosas muy técnicas, pero yo la verdad es que empezaría por ahí, porque al final lo que pretende Bitcoin es ser un medio de cambio, y estas dos personas para mí son los referentes más interesantes en relación con Bitcoin para estudiar lo que es un medio de cambio y saber qué es lo que te estás trayendo entre manos. Hay alguna lectura más ligera, hay un libro de Jan Pritzker que se llama Inventando Bitcoin, y que es como pues, una historia que te va llevando él
ahora como si tuviéramos que inventar Bitcoin, ¿qué es lo que tenemos que ir resolviendo para poder tenerla, ¿no? Entonces, es también interesante, ¿no? Es un libro cortito que es fácil de leer y, bueno, eso es más ligero, ¿no? Pero me temo que no hay atajos. O sea, hay que, si verdaderamente quieres tener claro, en primer lugar, qué son los medios de cambio y el dinero como medio de cambio más líquido, pues hay que entenderlo. Esto, yo sé que es duro, pero va por ahí. Luego ya, pasar de ahí más concreto a Bitcoin, este libro que comento está bien. Quizá los vídeos de Andreas Antonopoulos, aunque ahora se ha desviado un poco el hombre, se ha ido por el mal camino, pero creo que sus vídeos aún así siguen mereciendo la pena. Tiene muchos en YouTube, están disponibles. Y la verdad es que ahora mismo no se me ocurre qué más recomendar, pero seguro que algo se me queda, pero yo creo que fundamentalmente serían esos referentes. Sí, hay otro que yo recomiendo también que se ha puesto muy de moda porque es realmente muy bueno, también con una perspectiva muy austriaca, aunque no sé si mengeriana propiamente, es Save Dean Amos. No sé si lo leíste, The Bitcoin Standard. Sí, bueno, es una buena referencia, pero es una referencia miseana, claramente. De hecho, yo Exacto. discuto mucho con él por eso. Ah, estupendo. Qué bien que lo mencionas. Voy a buscar las discusiones. Bueno, y en todo caso, yo recomiendo, desde luego, e insisto, voy a poner todo en las descripciones, seguir a Manuel y leer mucho a Manuel en sus distintos blogs, sobre todo en Investia. Creo que es uno de los lugares donde más ordenado está. Espero que termines escribiendo un libro, Manuel. No sé si querías decir algo. No, lo del libro lo dudo, no creo que yo además cuando escribo básicamente para mí, por hacer yo, ordenar ideas y bueno, ya de paso, eso, el hecho de publicarlo me obliga un poquito a mí a ponerlo ordenado, ¿no? Pero no, que es que en Invest he escrito solo una o dos veces, donde yo suelo escribir es en el Juan de Mariana, en castellano, en el Instituto Juan de Mariana, y en mi blog personal de Medium en inglés. Ah, correcto. Sí, bueno, tienes tres al menos. A ver si no todo termina en un solo lugar. Si no vas a tener si no vas a tener un libro. Pues bueno, en fin, estimado Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Esto ha sido sensacional. Al mismo tiempo que duro, estoy seguro que la gente va a tener que volver a ponerle play una y otra vez. Es tan denso y riesgoso y complicado invertir en Bitcoin como eso. Yo lo último como que sugeriría o recomendaría a cualquier inversor es invertir en Bitcoin solamente siguiendo su precio. Sí, es decir, creo que sería la peor recomendación y creo que coincidirías conmigo, estimado Totalmente. Manuel. En fin, hay que investigar mucho, hay que enterarse de todo esto. Vamos, en la presentación que hice con Manuel, Manuel ha empezado con esto ya en 2011 y todavía tiene mucho por decir. Así que imagínense todo lo que alguien que no sabe nada sobre Bitcoin y quisiera invertir en él tiene todavía para investigar. En fin, puede empezar con Manuel. Señores, muchas gracias. Manuel, nuevamente, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Mauricio, un placer. Muchas gracias por invitarme. Encantado. Chao. Chao.